Curso de Programación en C. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy ya vamos a empezar a hacer ejercicios en C. Vamos a ir viendo desde ejercicios más simples hasta ejercicios más complejos a medida que vamos incorporando nuevos conocimientos. Por el otro lado, ¿de qué nos vamos a ayudar? Vamos a empezar a entender cómo armar una tabla de variables como para no perdernos con qué tipo de variables nos conviene utilizar según lo que estemos trabajando o sobre el algoritmo que queramos hacer, sobre el programa que queramos hacer. ¿Sí? Y por el otro lado, un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo que nos ayude, ¿sí? Como el programa C es un programa secuencial, que nos ayude a ir ordenándonos paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Bien, empecemos. Supongamos que tenemos el siguiente problema. Nos pide dos números y a su vez como resultado nos arroja el promedio. Nosotros ingresamos dos números, por ejemplo el 8 y el 4, ¿sí? Y nos arrojaría el promedio. 8 más 4, 12, dividido de 2, 6. Bien, pero lo vamos a hacer con números reales, no solamente enteros. Números reales que pueden ser números con coma. Entonces, como van a ser números reales, ¿sí? Ya no vamos a usar la variable int de integer, ¿sí? De entero. Vamos a usar la variable, ¿sí? Float. Float nos permite números con comas. Ya vamos a ver posteriormente que cuando programemos microcontroladores es muy común que se utilice la variable float. ¿Por qué? Porque son números más precisos. Bien, entonces ya sabemos que vamos a utilizar variable float. Otra de las cosas que tenemos que pensar es que si vamos a accesar dos números, cuando nos pide el primer número y nosotros se lo damos, un número cualquiera al azar, él lo tiene que guardar, lo tiene que almacenar. ¿Y dónde lo va a almacenar? En una variable, ¿sí? Con lo cual nosotros, por ejemplo, podemos poner que esas variables de tipo float se llame x, ¿sí? Cuando nos pide el segundo número, también lo tiene que almacenar en alguna variable, ¿sí? Para que cuando él siga operando con el programa, él ya sabe, ¿sí? Dónde tiene que ir a buscar ese número. Bien, a esa variable, ¿cómo le podemos llamar? Y, ¿sí? Ya sabemos que tenemos que trabajar con una variable x, con una variable y, que las dos son tipo float, ¿sí? Para nosotros accesar los números. Ahora bien, el resultado que nos va a mostrar por pantalla cuando opere el algoritmo también tiene que ser almacenado en una variable. Y a esa variable le podemos llamar resultado, res, z, como querramos. Cualquier letra se puede utilizar para la variable. Bien, ahora esa también, como estamos trabajando con números reales, el resultado también va a ser un número real, con lo cual también tendría que ser una variable del tipo float. Bien, ya fuimos analizándolo un poco y ya vamos entendiendo cómo es un poco la dinámica de estas variables. Vamos a ver cómo lo podríamos llevar a una tabla. Entonces, pasamos al pizarrón y vamos agregando, ¿sí? Nosotros lo que queremos, bien, es pedir un valor que tenemos que accesar nosotros. Lo vamos a almacenar en una variable x, ¿sí? Ese valor va a ser una variable del tipo real. Y esto podemos poner que es el objeto. Esto podemos poner que es el nombre. Acá es el valor. Y acá es el tipo. Ahora bien, tenemos que accesar una segunda variable, con lo cual también va a ser un valor. Lo vamos a guardar como en una variable x, como dijimos es una variable, y también es del tipo real. Ahora va a haber la media de esos dos valores, ¿sí? Que el nombre le podemos poner res de resultado, ¿sí? Y va a ser una variable del tipo real. Ahora bien, para sacar esa media, ¿qué vamos a usar? Vamos a sumar esos dos valores y lo vamos a dividido 2. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer?
vamos a usar otro valor que se llame 2, ¿sí? De nombre le podemos poner directamente 2. Es una constante, este no puede cambiar, nosotros no lo vamos a cambiar, ¿sí? Es un número redondo, es un número entero, ¿sí? Con lo cual ya tenemos toda nuestra tabla. Fíjense, sabemos que tenemos que tener una variable x, una variable y, otra variable res, ¿sí? Todas esas son del tipo variable, o sea que van a ser del tipo float, ¿sí? Porque queremos con coma. Y una constante que va a ser el 2, que va a ser el que nos saque el promedio. Entonces, veamos cómo podemos hacer el diagrama de flujo. Entonces, primero lo que vamos a hacer, vamos a darle inicio. Perdón, voy a borrar porque se me escribió muy grande, ¿sí? Vamos a darle inicio a nuestro programa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? Leer X. Posteriormente, ¿qué tiene que hacer? Leer Y. Después viene el cuadrito de la operación que queremos que haga. ¿Sí? ¿Qué es? Que nos tiene que calcular el resultado. ¿Sí? Entonces, ese resultado, ¿a qué va a ser igual? A X más Y dividido 2. Nos va, ¿sí?, a arrojar el resultado o a escribir en pantalla, ¿sí?, el resultado. Y por último tenemos fin. Bien, acá lo que tenemos ya es casi todo el ejercicio desglosado. Bien, una vez que tenemos esta parte realizada, lo que vamos a hacer va a ser directamente pasar a trabajar en el programa. Bien, entonces yo voy a abrir mi programa y una vez que estoy ahí, lo que hacemos es abrir un archivo nuevo como código fuente, ¿sí? Y ya tenemos abierto nuestro programita. Bien, lo que primero entonces tenemos que hacer es declarar las variables, pero antes que eso, incluir, ¿recuerdan?, las librerías o los archivos de cabecera que íbamos a utilizar. ¿Se acuerdan el comando que había que utilizar? Include, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos que usar, ¿sí?, los piquitos? Era cardinal, include, ¿sí?, stdio de standard input output, ¿sí?, y como era un archivo de cabecera, .h. Bien, entonces ya tenemos nuestra librería cargada. stdio.h. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es directamente ya llamar a nuestro archivo principal, bot.main void, ¿sí? ¿Recuerdan como hacíamos también en Arduino? Pero en este caso es void main, la función del principal, y le vamos a decir vacío inclusive void, no lleva punto y coma, recuerden. Y lo que teníamos que hacer ahora era abrir, ¿sí?, llaves. Le vamos a dar una serie de espacios y ahora prácticamente ya podemos empezar a escribir nuestro programa.
ya incluimos la librería, abrimos el programa principal donde secuencialmente se va a leer línea a línea, y lo que primero tendríamos que hacer es declarar las variables. Dijimos que son variables del tipo float porque son números con coma, ¿sí? Reales. Entonces lo que vamos a hacer directamente, vamos a decir que vamos a declarar variables del tipo float, que recuerdan cuáles eran, x, y la última le vamos a llamar res. Le podríamos llamar resultado, ¿sí? O la media o el promedio, como nosotros queramos. Recuerden que cada línea que se encuentra dentro del programa principal se termina cerrando con punto y coma. Lo que ahora vamos a ver va a ser el comando para que nos muestre por pantalla una sentencia, una oración, un texto, un cartel, lo que queramos, o un resultado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese comando? Printf, de imprimir, ¿sí? Entonces nosotros con printf lo que le vamos a decir, abrimos paréntesis, abrimos comillas, ¿sí? Lo que vamos a escribir en esas comillas van a ser el texto que querramos que nos diga. Recuerden que nosotros lo primero que teníamos que decir es pedirle que nos ingrese la primera variable. Bien, entonces le vamos a decir, o podemos poner el título del programita, ¿sí? Entonces este programa calcula el promedio. Podemos empezar por eso, como colocándole un título. Entonces vamos a decirle que es un programa que calcula la media entre dos valores, ¿sí? Y fíjense, acá lo que va a aparecernos en pantalla va a ser el título del programa, ¿sí? Ahora, este programa que calcula la media entre los dos valores, lo que nosotros queremos es que ordenadamente cuando nos pida, ¿sí? Nos aparezcan uno abajo del otro y no nos aparezcan al costado, con lo cual lo que vamos a hacer es saltos de línea. Vamos a hacer, ¿sí? Barra invertida n, que quiere decir que la próxima, ¿sí? Se empezará a escribir abajo. ¿Pero cuánto abajo? Si hacemos un salto de línea es en el renglón de abajo. Si hacemos dos saltos de línea, dos renglones. Si hacemos tres saltos de línea, tres renglones, y así sucesivamente. Entonces nosotros, para escribirlo de una manera ordenada, después ustedes pueden jugar sacándole las barras invertidas n para ver cómo quedan pegados inclusive los textos o tienen menos renglones, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer va a ser agregarle tres saltos de línea. Bien, y recuerden que era que teníamos que cerrar cada oración, ¿sí? Secuencial del programa con un punto y coma. Si nosotros eso no lo hacemos, nos va a tirar error, ¿sí? Bien, perfecto. Nos cerró la primera. Ahora, ¿qué queremos? Que nos pida el primer valor. Entonces, otra vez podemos poner printf, paréntesis, comillas, y introduzca, ¿sí? El primer valor. Introduzca el primer valor. Perfecto. ¿Y dónde lo queríamos almacenar el primer valor? ¿Recuerdan dónde lo queríamos almacenar? En la X. Entonces queremos, vamos a darle un salto de línea, ¿sí? El salto de línea lo vamos a tener que poner dentro de las comillas, ¿sí? Porque si no nos puede tirar error. ¿Y cómo cerrábamos la oración? Punto y coma. Bien, ahora lo que queremos es que ese primer valor que nosotros vamos a accesar por teclado nos lo almacene en la variable. Entonces le tenemos que decir, ahora va a entrar un valor y nos tenés que asignar a la variable que nosotros te decimos. Bien, como la primera variable float que nosotros declaramos es x, la segunda y la tercera res, vamos a utilizar scanf, que al igual que print lleva paréntesis, lleva comillas, y lo que nosotros estamos haciendo acá es decirle que va a ingresar un dato y que lo va a almacenar. Ese tipo de dato le tenemos que aclarar acá. Le tenemos que decir, si le ponemos porcentaje
F lo que le estamos diciendo que es un dato del tipo flotante, ¿sí? Un número con coma, como nosotros habíamos dicho. Bien. Inmediatamente después de las comillas vamos a poner una coma y lo que tenemos que decir ahora es dónde, en qué variable lo va a almacenar, y le decimos ampersand x, ¿sí? Que ese dato que nosotros cargamos lo asocie a la variable x y ahí lo guarde y lo almacene. Bien, perfecto. Hasta acá tenemos la primera variable almacenada. Recuerden, punto y coma, pasamos a la línea de abajo y acá podemos hacer lo siguiente. Podemos copiar, yo les recomiendo que esto lo vuelvan a hacer ustedes, yo por no extenderme tanto en el video, y pegar, ¿sí? Y acá introduzca y vamos a corregir el segundo valor, ¿sí? Bien. Y acá lo que le vamos a decir que dónde queremos guardar esa variable del tipo float, la variable i. Perfecto. ¿Y ahora qué queremos? Que nos haga la operación matemática. Ya tenemos las dos variables y ahora nos tiene que hacer la operación matemática. Como esta operación no va a aparecer, solo va a aparecer el resultado, nosotros directamente podemos poner que res, que era la tercera variable, es igual a ¿qué? A x más i dividido 2. ¿Sí? Lo que... Fíjense, entonces tenemos que el resultado es igual a x más i entre paréntesis, ¿sí? Porque si no lo podemos entre paréntesis puede tomar que sea i no dividido 2, entonces x más i entre paréntesis dividido 2 y punto y coma para no tener problema. Y por último, ¿qué queríamos? Ya dijimos o declaramos qué tipo de variable vamos a usar, ya le pusimos un título o pedimos las variables, almacenamos las variables o las asociamos a nuestro número que ingresamos a las variables que nosotros declaramos al principio y ahora queremos que nos muestre el resultado. Con lo cual lo que vamos a hacer que, por supuesto, un printf nuevamente, y acá lo que vamos a decir va a ser que directamente el resultado es, con lo cual lo que vamos a poner, vamos a darle por una cuestión de orden un salto de línea n para que no nos aparezca todo tan pegado, ¿sí? Y le podemos decir que la resultante es, ¿sí? Acá un espacio. La resultante es, y acá lo que nosotros le tenemos que indicar, ¿sí? O le podemos decir, ¿sí? Que vamos a hacerlo mejor. La media aritmética de, recuerden, porcentaje f, ¿sí? Bien. Pero vamos a ponerle punto 2f. Bien, ¿qué quiere decir esto? La media aritmética de una variable float con dos decimales, por eso el punto 2f, ¿sí? Y de porcentaje punto 2f, otra variable float que también se fue almacenando con dos decimales, es porcentaje punto 2f. Fíjense que eso está todo en texto, ¿sí? Porque está dentro de las comillas. Bien, le vamos a dar otro salto de línea para no tener ningún tipo de problema. Y lo que vamos a hacer ahora es decirle qué es cada una de esas cosas que nos va a tener que mostrar en pantalla. Porque en pantalla sabe que ahora que lo que tiene que mostrar es la media aritmética de... Tiene que mostrar una variable del tipo float con dos decimales. Y de otra variable float con dos decimales es otra variable float con dos decimales. Entonces tenemos que decir va a ser ese primer valor, cuál va a ser ese segundo valor y cuál va a ser ese tercer valor.
nosotros intuitivamente ya sabemos que el primer valor sería el primer valor que cargamos. El segundo valor tiene que mostrar el segundo valor que cargamos. Y el tercer valor que tiene que mostrar es el valor del resultado. Con lo cual, ya como cerramos comillas, ¿sí? Lo que vamos a hacer, ¿recuerdan cuando nosotros estábamos cargando las variables? ¿Sí? Entonces, cerramos las comillas, le ponemos coma, acá voy a borrar ahora el paréntesis, después lo voy a poner, le ponemos coma, le decimos que ese primer porcentaje .2f va a ser la x, que el segundo porcentaje va a ser la y que el tercer porcentaje .2f, o sea, la tercer variable float va a ser la de res, ¿sí? Entonces, por último, directamente ya cerramos el paréntesis y punto y coma, ¿sí? Y ahí podemos borrar algunos espacios, ¿sí? Y ahí en principio tendríamos todo el problema realizado. Lo que vamos a hacer ahora va a ser o compilar, después ejecutar, o compilar y ejecutar directamente, ¿sí? Cuando nosotros ahora lo compilemos nos va a pedir el nombre del archivo, ¿sí? y qué extensión le queremos dar. Entonces vamos a dar compilar y nos va a pedir un nombre, ¿sí? Nosotros nos hacemos una carpeta, yo hice una carpeta de programas y ejemplos, ¿sí? Y le ponemos, por ejemplo, media o promedio, ¿sí? Y como extensión, ¿sí? Vamos a archivar, bueno, lo cerré sin querer. Vamos a, dijimos media, fíjense que dejé la extensión, el punto de extensión, y acá voy a elegir el punto C, porque yo quiero que el archivo sea un punto C, ¿sí? No punto C++ ni punto H, porque estamos haciendo programas de punto C, ¿sí? Archivos en programas punto C, no C++. Y punto H, recuerdan que eran los de cabecera, ¿sí? O librerías. Bien, fíjense, hasta acá tenemos el programa hecho. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser compilarlo, ejecutarlo, perdón. Entonces, si apretamos la ventanita de ejecutar, automáticamente, ¿sí? Se nos va a aparecer el título del programa que hicimos, porque recuerden que nosotros le hicimos un título, y ya nos está pidiendo el primer valor que ingresemos. Para cuando, una vez que ingresamos el primer valor, le damos enter y nos pide un segundo valor, le damos nuevamente enter, y lo que nos va a aparecer va a ser directamente el resultado, ¿sí? En la sentencia que nosotros habíamos puesto. Recuerden que habíamos puesto que el valor promedio de tal y de tal es tal, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo aparece. Nosotros podemos colocar números con coma. Recuerden que hasta 2 decimales, porque le dimos un punto 2 que almacena hasta 2 decimales, si le damos más los pierde, o los redondea en realidad, ¿sí? Pero no los va a mostrar. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces ven, compilamos, ejecutamos, nos aparece la ventana de comandos, nos muestra el título que nosotros pusimos, nos pide el primer valor, ingresamos el primer valor, le damos enter, ingresamos el segundo valor, le damos enter nuevamente y nos aparece el resultado. Bueno, este programita termina acá, y el próximo video vamos a seguir viendo otra serie de programas, ¿sí? Para seguir avanzando en esto que es aprender a programar en C. Mucho gusto y espero que les guste.